Buenas tardes a todos. El origen de nuestro proyecto fue aportar desde nuestro humilde lugar, el de estudiantes de arquitectura, en el cumplimiento de un sueño, el de Alan y el de Tony, en poder ayudarlos a tener una mejor calidad de vida, ayudándolos a cumplir una necesidad tan básica e importante como es el de la vivienda propia. Esta no solo genera una sensación de seguridad, sino de tranquilidad, de satisfacción, de realización personal y familiar, dignificando así la vida. La idea de la exposición es contarles a los presentes cómo fue nuestra experiencia en el desarrollo de nuestra tesis. El proyecto se encuentra situado a unos 30 minutos aproximadamente del continente, para así llegar a la Mar de Público. Luego de ahí nos debíamos trasladar unos 900 metros a pie por un estrecho sendero, que en sus orígenes nos mostraba una arquitectura mejor consolidada, con viviendas sólidas, y luego, al ir adentrándonos al lugar, las construcciones ya se encontraban más dispersas en el sitio, con una arquitectura más precaria y con el uso predominante de la madera como materiales constructivos. Cuando conocimos el sitio de intervención, la casa de Alan, nos encontramos con una vivienda de madera sobre una base de palafito. Su espacio interior se encontraba saturado de elementos comunes de una casa común, donde él realizaba sus diferentes actividades diarias, como comer, dormir, asearse y recrearse, todo en un espacio mínimo de 4 por 4, y una pequeña extensión que era su baño. El estado general de la vivienda era precario, las bases se encontraban desprendidas, mal fijadas, las instalaciones eléctricas se encontraban a la vista y con empalmes caseros. Las cubiertas y las paredes tenían filtraciones de todo tipo, entraba agua, viento, la verdad que la situación era alarmante. Esto nos generó un panorama bastante complejo, ya que en sus orígenes la idea que teníamos con la cátedra era de que nosotros íbamos a trabajar en el proyecto refaccionando el lugar y no encarando una obra nueva, ¿no? Los que participamos en este proyecto teníamos una formación, en algunos casos básica y en otros nula con respecto a la utilización de materiales y elementos constructivos. Por ende, surgió el primer lineamiento, era de que los materiales que debíamos emplear y las herramientas tenían que ser de fácil transporte y fácil utilización, sin dejar de pensar en su correcta prestación. Esta experiencia nos encontró como grupos con diferentes puntos de vista y diferentes objetivos. En realidad un objetivo común, sino que lo que nosotros teníamos que hacer era saber escucharnos, comprender, acompañarnos en este proceso en pos de un objetivo común. Los que participamos en este proyecto, lo que teníamos en claro era que debíamos vivir el lugar, sentir el lugar, conocer la situación del isleño. Sin ese objetivo primordial no podríamos desarrollar el proyecto. La cátedra nos puso como premisa desarrollar un módulo de 30 metros cuadrados. Este módulo debía ser independiente de la vivienda actual y debía contener un espacio de dormir, un espacio de cocina y un espacio de aseo. Y teníamos las restricciones del comitente. Una era, digamos, guardar una pequeña porción del terreno que se encontraba localizado enfrente de su casa, que lo usaba de jardín, y otra de las restricciones, la más importante para él, era que no quería que demoliéramos su vivienda, ya que para él tenía una carga emocional muy importante. Comenzamos a ver el proyecto como una vivienda social. Comenzamos a pensar que la manera de resolver y encarar este problema era con un enfoque multidisciplinar, donde aparecerían los diferentes actores, el social, el económico, el cultural, el ecológico, etcétera. Comenzamos a pensar que el solo hecho de construir la vivienda, en este caso para Alan y para Tony, lo que nosotros nos encargábamos de resolver es un problema micro, el enfoque debía ser macro. Nosotros debíamos pensar en la comunidad en general. Consideramos que la comunidad debía participar en el proyecto de otra forma, de una manera más activa. La comunidad, el lugar, nos brindaba a nosotros alojamiento, traslado y servicio de comida. Básicamente eso. Nosotros considerábamos que la comunidad debía participar en el proyecto. Para eso pensamos que con la creación de talleres de capacitación
y con la producción de materia prima necesaria para la obra, la comunidad se encontraría integrada de otra forma. La economía local se encontraría regenerada y esto daría, digamos, una mano de obra calificada. La gente ya no participaría como meros actores del proyecto, sino que tendría una participación activa en el desarrollo del proyecto. Esto lo mirábamos de manera exponencial y replicable en cualquier punto de nuestro país. Nosotros consideramos que el material a utilizar debía ser la madera. Comenzamos a ver la posibilidad de la utilización del álamo, ya que es oriundo de la zona, pero nos encontramos con una realidad, que lo que se produce en la zona no queda en la zona, va a parar a otras latitudes. Ese problema, lo que teníamos nosotros decidido con respecto al proyecto, era que el material que debíamos utilizar era madera, que su base iba a ser de palafito, a una altura no menor de 2 metros, ya que esa era la cota de inundación, y que las bases debían ser prefabricadas para luego ser transportadas a la obra. El lugar era divino, la verdad que el terreno era hermoso. Lo que nosotros tratamos de ver y aprovechar fue la ubicación de la vegetación, respetando ese contexto. Nosotros nos encontramos con una situación compleja. Lo que tratamos de hacer fue despiezar el problema, comprender sus partes para encontrar una solución a este problema. Con respecto digamos, a las ideas, generamos 5 ideas rectoras que marcarían el rumbo de nuestro proyecto y serían el pilar a continuar a lo largo de nuestra construcción. 5 ideas que nos guiaron durante todo el proyecto. Que sea adaptable al delta, que sea flexible, que sea ampliable, que sea transportable y que sea sustentable. Cuando hablamos de adaptable al humedal, adaptable al delta, el delta tiene determinadas características. Su suelo es sedimentario con baja resistencia. Ante eso, decidimos una liviana con bases superficiales y aisladas. Ante un área inundable, construcción con plataforma elevada. Ante un clima cálido y húmedo, un sobretecho ventilado generando galerías y ventilaciones. Parasoles, pérgolas y corrientes cruzadas, ventilaciones cruzadas. Ante una vegetación exuberante, una construcción que integre los árboles. El módulo debería ser versátil. Crear espacios dinámicos y multipropósitos, flexibles, que se ajusten a la necesidad del momento. Hoy, la vivienda de Alan. En el futuro, el taller de Alan o el lugar de encuentro de Alan. Cuando nos referíamos a ampliable y replicable, ampliable, ya que fue ideado previendo su ampliación modular sin perder su coherencia. Si la familia de Alan crece, el módulo se puede ampliar, tan solo con colocar 2 bases y extendiendo las plataformas. Se logra este espacio extra sin tener que modificar el resto del módulo. Cada área fue diseñada con lógica para conservar el carácter isleño. Estética y espacios imperecederos. Replicable. ¿Por qué replicable? El módulo, como bien dijo Cristian, tenía que tener una identidad isleña, pensado y diseñado para ser copiado en cualquier parte del delta. No solo como vivienda, sino por el uso que cada isleño le quiera dar. Acá y ahora, la vivienda de Alan. Mañana, un vecino, una institución, el mismo paraje, o bien en otro punto del delta, un taller, un almacén, un kiosco, una oficina. Tenía que ser flexible. Módulo transportable. 4000 en el delta fue todo un desafío logístico. Todo se transporta por triplicado, terrestre, fluvial y manual. Dimensiones y peso fueron las 2 características a tener en cuenta para diseñar y planificar todo el proyecto. Se pensó para prearmar en el taller, para luego ser trasladado en forma terrestre en los vehículos particulares y luego en forma fluvial. Forma fluvial nos dejaba, según su marea, a 900 o a 300 metros.
el tema que teníamos que trabajar manualmente. El peso y las dimensiones eran muy importantes. Sustentable. Para nosotros significa que el módulo respete el medio ambiente, que la construcción tenga un bajo impacto en el entorno. Lo tuvimos presente en cada etapa del diseño, la ejecución y luego para su uso. Algunas acciones que realizamos. Con el tema de logística, se programó, se planificó para hacer en 15 viajes y 5 noches. 20 días fueron suficientes para hacer posible la Casa del Árbol. Con referencia a los materiales, recuperamos, rehabilitamos, reutilizamos materiales de descarte, como los pallets, de demolición, como chapas, bacha de cocina y algunas otras. Respetar la integración en el medio. No cortamos árboles, los integramos a la construcción. Con respecto a los residuos, decidimos como grupo que cada residuo generado y que no sea utilizado debía ser devuelto al continente. Espacio y forma. Ya Javi del otro grupo le comentó cómo salió la idea volumétrica, primero por los requerimientos de la cátedra, luego de varias reuniones con el otro grupo, decidimos que un módulo, dos prismas, uno vertical y otro horizontal, unidos por un fuelle que los uniera. Luego de analizar los requerimientos de la cátedra, analizar el sitio, cruzar las variables con las ideas rectoras, el lugar nos dio la forma, la Casa del Árbol. Un prisma rectangular perforado por la vegetación que lo rodea. La idea, generar un módulo que plasme el carácter e identidad isleña, que integre la vegetación y su gente. Generar un contraste entre el exterior agreste y rústico y el interior cálido y acogedor. Buenas tardes, yo voy a empezar a contar un poquito el ambiente técnico del proyecto, voy a empezar a contarles sobre las bases. Diseñar las fundaciones en este proyecto en particular fue todo un reto, por las características que nos presentaba el terreno. El suelo no era firme y a tan solo 50 centímetros de socavar por debajo del nivel de la tierra ya nos encontrábamos con agua, lo que nos dificultaba la tarea a realizar de las fundaciones. Siguiendo las ideas rectoras del proyecto, sabíamos que las bases tenían que ser livianas, replicables, transportables y además teníamos que pisar sobre un terreno con poca resistencia. Surgió como grupo la apología de las aves que viven en el humedal y las membranas que tienen entre sus dedos para apoyarse sobre terrenos lodosos, lo cual nos dio la idea de que no teníamos que socavar por debajo del nivel de la tierra, sino que teníamos que apoyar sobre la superficie y de una manera liviana. La elección de la implantación fue una tarea crucial, ya que la idea principal y el objetivo del equipo era que hagamos permanecer la vegetación tal y como estaba cuando la encontramos. En el corazón del terreno nos encontramos con un tronco que recorría gran parte de la pisada del proyecto y en el frente teníamos un zanjón que nos impedía o nos condicionaba el replanteo y no nos dejaba mover en el proyecto en el terreno. Como resultado del estudio, obtuvimos unas bases premoldeadas y construidas en taller de hormigón de 50 por 50 por 8 centímetros de alto, que nos daba un peso de 30 kilogramos. Tenía dos planchuelas soldadas y perforadas que nos iban a servir para que podamos sujetar las columnas. En cuanto al material de emplear para las columnas, decidimos que fuera de quebracho blanco, de 4×4, no solamente por su dureza, sino también por su bajo mantenimiento y su gran resistencia al agua. En cuanto a la base, la madera a emplear para la plataforma fue la madera saligna, en gran parte reciclada de obradores y de madera de encofrado de obras. Para las vigas utilizamos saligna de 2×6 y para la plataforma saligna de 1×6. La plataforma fue modulada y adaptada independientemente a la planimetría del terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
el terreno no se adaptaba a nosotros, sino más bien nosotros nos adaptábamos al terreno sin importar los retos y los obstáculos que él mismo nos pusiera. Siempre teniendo en cuenta que la plataforma era modulada y se podía expandir de manera modulada con tan solo poniendo 2 bases más y siguiendo con la plataforma. Otra cosa que teníamos que tener en cuenta también, siempre presente, era el tema de la cota de inundación y de las alturas de la plataforma. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de la envolvente, partimos de una idea modular, racionalizada, flexible y debía ser transportable. Toda la estructura de los paneles del módulo fueron realizados en taller con madera saligna y tienen una escuadría de 1×2. Estos paneles tienen una altura de 2,30 y tienen un ancho de 70 centímetros. Este ancho de 70 centímetros nos permitió empezar a generar y a jugar con la idea de los llenos y vacíos en cada una de las fachadas. Es decir, por ejemplo, en la fachada norte fue donde más vacíos colocamos, donde más paños transparentes. En la fachada este y en la fachada oeste la predominancia de esos paneles es menor, es decir, que es más opaca. Y decidimos que en la fachada sur no debía haber paños transparentes. Es totalmente ciega. Esto lo que genera es una espalda en el proyecto. Genera y sirve como apoyo lógico para cualquier mobiliario que Alan quiera colocar dentro del espacio de uso. Con respecto al revestimiento, nos basamos en las funcionalidades del proyecto. Es decir, decidimos 2 materialidades para revestirlo, ya que adentro hay 2 funciones distintas. Revestimos con chapa acanalada todo lo que es el núcleo húmedo, donde se encuentra el baño y la cocina, y reusamos la madera para todo lo que es el espacio de uso general. Se usó madera de 1×4 y se colocó encima madera de 1×2 que fue utilizada como tapa junta. Luego empleamos este sobretecho mediante cerchas que también partieron de la misma del mismo pensamiento, partieron de que tenían que ser transportables, moduladas y tenían que cooperar con el proyecto. Este sobretecho genera una ventilación cruzada, lo que permite regular la temperatura interior del módulo. Estas cerchas tienen un ritmo, una modulación de 1,50 m. Y la terminación que se le dio a este sobretecho es con chapa acanalada, la misma que se utilizó en el revestimiento exterior del núcleo húmedo. El revestimiento interior fue realizado con placas de multilaminado de 1,22 por 2,44. Todas se fueron donadas y se reutilizaron. Las donaciones vinieron de obradores y todas fueron tomadas a la estructura, a los paneles, mediante tornillos. Las aberturas tienen un diseño único. Tomamos un solo criterio para el diseño de las aberturas. Todas debían tener un paño o una gran cantidad de transparencia. Hay 2 tipos de aberturas en el módulo, las que son móviles, que tienen un accionamiento corredizo, y las que son fijas, que tienen un accionamiento de tipo banderola. Toda esta madera que se reutilizó, se juntó y se consiguió de obradores, donaciones, fue impregnada con aceite quemado. Este fue un dato que recabamos de los lugareños, los cuales nos explicaron que el aceite impide el abichamiento, impide también el envejecimiento acelerado de la madera y también la impermeabiliza. Bueno, yo voy a hablar un poquito del tema de las instalaciones que diseñamos para el módulo. Bueno, el sistema de provisión de agua la realizamos tomando directamente desde el río por medio de una bomba centrífuga, conduciendo el agua hacia un tanque intermedio que funciona como un filtro, ¿no?
Este filtro contiene diferentes piedras y gravas, el cual por medio de estos elementos filtrantes lo que hace es depositar todo lo que las partes más contaminantes del río hacia el tanque de reserva. Bueno, en el tanque de reserva lo que hicimos fue colocar una bomba centrífuga. Esta bomba lo que hace es impulsar el agua hacia el interior del módulo por medio de un regulador de presión que lo que hace es, de acuerdo a la apertura de los grifos, es mantener la presión constante, ¿no? Bueno, después realizamos las instalaciones completas sanitarias, tanto de agua fría como de caliente, en toda la parte húmeda del módulo, lo que sería el espacio para cocinar y lo del baño. Utilizamos cañerías de polipropileno con uniones por termofusión. El tema del revestimiento del sector de baño se realizó con chapas, digamos reutilizadas, todas existentes en los paneles que estaban en el terreno de Alan. Bueno, la mesada, todo lo que es la bacha y las griferías fueron donadas y recuperadas de viejos obradores. Tanto el cuadro de ducha que se usó también en el baño fue recuperado, estaba existente en los paneles que estaban en el terreno de Alan. Bueno, después diseñamos un sistema de tratamientos de los efluentes domésticos, en el cual decidimos separar las cañerías, tanto de las aguas grises como de las aguas negras, y conducirlas hacia unos tanques que funcionan como interceptores, ¿no?, de lo que serían las grasas en el caso de las aguas grises y lo que serían los sólidos en el caso de las aguas negras. Estos tanques tienen tapas herméticas, lo que permiten que todos los efluentes queden, digamos, atrapados ahí, y en el caso de las mareas no se contaminen con el medio ambiente y el derrame de los líquidos. Bueno, en el tema de la instalación eléctrica lo que hicimos fue diseñar una cañería que es exterior, que está aplicada directamente sobre los paneles. Dentro de la instalación lo que hicimos fue dividir en 3 circuitos, uno que sería de tomas, otro de usos especiales para el tema del caso de las bombas, y también hicimos el circuito de las luminarias, en el cual por medio de los artefactos de iluminación se diseñaron, digamos, en forma artesanal, con maderas, con sobrantes de obra, y bueno, se le dio un toque de diseño. Bueno, y por último, concluyendo con la presentación, no queríamos dejar de nombrar a las empresas que nos ayudaron y nos brindaron los materiales con muy buena onda durante toda la construcción del proyecto, y darles un gracias a los actores principales que nos ayudaron en la estadía en la isla, que fueron Nora, Alberto y Daniel Capurro, que nos brindaron estadía, ayuda para trasladar los materiales y transporte cada vez que fuimos a la isla. Los voy a dejar con Cristian, que va a comentar una pequeña conclusión de cómo cierre de todo esto. Bueno, como conclusión, pensamos que la arquitectura no trabaja sobre las cosas, sino sobre las personas. Es una disciplina humanística que nos hace vincular directamente con la sociedad y nos genera una responsabilidad muy grande, que es la construcción de espacios dignos para las personas. No solo debe funcionar como un elemento de lujo, sino que debe ser una herramienta para construir una sociedad mejor. Vamos a compartir un pequeño video con el resumen de todo el trabajo que realizamos. Muchas gracias.
años que vivo en la isla, hace 5 que estoy viviendo en este terreno. Personal, chiquitita, pequeña. Cuando vine esto era todo monte, empecé, durante mucho tiempo estuve limpiando, quemando, parquizando el lugar, plantitas. La casa la fui también haciendo de a poco, o sea, mi mamá tenía una estructura armada adelante, la armamos, la fui creciendo un bote, la tuve el marido de mi mamá, que en la casa. Nada, después crecí el baño, de a poquito fui metiendo en la casa con el paso del tiempo. O sea, siempre recibí ayuda de mi viejo, del marido de mi viejo, de mi papá. La Universidad de Morón y demás iban a venir en un proyecto a hacer saneamientos de algunas viviendas. Bueno, en un principio pensé que iba a ser como que me iban a arreglar lo que yo tenía y bueno, de golpe nada, cayeron con todos los materiales y empezaron a edificar los dos módulos y nada, fue como increíble, la verdad que no me imaginaba que iba a hacer algo así con esta escala. Súper agradecido a todos en especial, a los practicantes que se están recibiendo, a la municipalidad y mediante ellos fue todo esto posible. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a lo que me están construyendo, es hermoso, está nuevo, aparte la buena onda, ver que enseñaron cosas copadas como si fueran para ellos mismos, eso también habla muy bien de ustedes.